Bienvenidos una vez más a estas clases de Arduino, donde el día de hoy pues veremos un poquito acerca de lo que es trabajar con un potenciómetro, pero también veremos cómo activar el monitor en serie. Antes de comenzar con el sketch y antes de comenzar con el armado también del circuito, necesito comentar que el monitor serial, que en este caso es lo que vamos a trabajar, es una forma de visualizar lo que entra o lo que sale de Arduino hacia algún dispositivo o viceversa. Es decir, el monitor en serie o el monitor serial nos sirve para poder ver las lecturas de ciertos dispositivos. En el caso, por ejemplo, de un LED, comentábamos en clases anteriores que un LED tiene un valor análogo máximo de 255, donde 0 es totalmente apagado y 255 es totalmente encendido. Este tipo de valores los podemos visualizar perfectamente con el uso de un monitor en serie, mismo que en esta clase veremos cómo activar y cómo poder visualizarlo. Como lo dice ya el título de la clase, el día de hoy veremos cómo utilizar un potenciómetro. Entonces, vamos a comenzar primeramente con el potenciómetro y una vez que empecemos el código y lleguemos a la parte del funcionamiento, activaremos el monitor en serie, donde también me estaré deteniendo para ver su funcionamiento. Entonces, ¿qué es un potenciómetro? Básicamente, un potenciómetro, que es el que tenemos a un lado de nuestro botón pulsador, nos permite manejar ciertos dispositivos a través de una potenciación. Es decir, en la clase donde vimos cómo calcular el brillo de un LED mediante un ciclo for, veíamos que iba de punto por punto o de 20 en 20 puntos, etcétera, etcétera. Es decir, tenía una cierta intensidad partiendo de cero. Esa función la realiza también el potenciómetro. La única diferencia es que con un ciclo for lo hacíamos de manera virtual, de manera, digamos, de manera automática, ¿no? Mediante código. Ahora, con el potenciómetro se puede llevar al plano físico, es decir, si nosotros tuviésemos el Arduino, el protoboard en la parte física, un potenciómetro es una pequeña perilla que nos va a permitir subir o bajar de intensidad. Más o menos, un potenciómetro se asemeja a lo que sería el controlador de volumen de un dispositivo de audio, es decir, un estéreo. Una perilla que sube volumen hacia la derecha o baja volumen hacia la izquierda es la función específica de un potenciómetro. Entonces, en este caso, nuestro potenciómetro, aunque se ve un poquito curioso y raro, pues realmente esa es la función, ¿no? De hecho, en el momento en que nosotros lo pusimos, la barra indicadora está totalmente hacia la izquierda, lo que nos dice que tiene un rango inicial de 0. Empecemos por la conexión de ese potenciómetro. Vemos que el potenciómetro tiene 3 pines de conexión, es decir, 3 patitas, ¿no? Viene terminal 1, tiene wiper o viper y tiene terminal 2. ¿Qué es cada uno? La terminal 1 es la que hace una resistencia a tierra. Por lo tanto, su conexión va directamente a la tierra. Noten que en el esquema yo ya tenía previamente conectada la tierra del Arduino al protoboard y una línea de 5 volts también directamente al protoboard. Entonces, en la primer terminal conectamos nuestra tierra o ground de nuestro Arduino hacia el potenciómetro. Después me voy a brincar a la terminal número 2. En la terminal número 2 vamos a ir en contraparte a utilizar 5 volts directos. Recuerden que los 5 volts directos no se programan. Desde el momento que el Arduino enciende, siempre hay esa energía. Entonces ahí mi potenciómetro pues ya tendrá tanto tierra como 5 volts directos. Y en la pata que dice wiper, lo que va a hacer es precisamente la lectura que hagamos manualmente con el potenciómetro se va a ingresar hacia nuestro Arduino. Por lo tanto, nuestro potenciómetro se tiene que programar en un puerto totalmente analógico. Para esto, pues yo voy a utilizar el puerto A1 del panel izquierdo de mi Arduino, que me dice que son los puertos A0, A1, así hasta el A5. Yo voy a elegir el A1, pero pueden elegir cualquiera de estos 6 puertos. Vamos a cambiar el color porque lo vamos a estar programando. Vamos a elegir un morado. Hasta aquí ya está nuestra conexión de nuestro potenciómetro. Recuerden, llevamos una conexión directa a tierra, una conexión directa a 5 volts y la conexión que se va a programar. En este orden sería de izquierda a derecha, tierra, programación analógica y 5 volts. ¿Qué es lo que va a controlar este pequeño potenciómetro? Pues lo ideal es que lo podamos visualizar con un LED, ¿verdad? Y van a decir, ¿otra vez un LED? Bueno, es que realmente las aplicaciones que tienen los LED en conjunto con otros elementos, pues realmente son vastos.
Esperemos que el día de hoy ya podamos terminar con el uso del LED y pasar pues posteriormente al uso de otros dispositivos, de otros sensores, pero que de todos modos siempre van a estar acompañados de ese LED. Entonces, para la clase del día de hoy no vamos a tomar un LED común, es decir, los que hemos estado utilizando solamente le cambiamos los colores. Vamos a tomar un LED RGB. ¿Qué es un LED RGB? Bueno, un LED RGB significa que dentro de este LED tiene 3 colores. Es decir, vamos a tener 3 en 1. Un LED de color rojo, un LED de color verde y un LED de color azul en uno mismo. Este LED se programa de la misma manera que hemos hecho con los LEDs anteriores. La única diferencia es que, si se fijan, tiene 4 patitas. En el LED anterior teníamos el cátodo y el ánodo. El cátodo era la patita negativa y el ánodo era la patita positiva, que era la que se programaba, ¿no? En este caso, el LED RGB tiene 3 ánodos y un cátodo, es decir, se le llama de cátodo común, es decir, una tierra está en común. Sin embargo, a la hora de llevarlo al plano físico en las electrónicas donde se compran regularmente estos dispositivos, les van a preguntar, existe un LED de cátodo común y uno de ánodo común, ¿cuál te llevas? Es lo mismo, la diferencia es que en el caso de que sea cátodo común se programan los ánodos y en el caso del ánodo común se programan los cátodos. En este caso nuestro LED es de ánodo común, quiere decir que es este pin o esta patita, pues va directamente a tierra, ¿no? Ahí está. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los siguientes puertos o los siguientes pines? Vamos a dejarlos ahorita un poquito en espera. De hecho, el único que vamos a colocar ahorita va a ser el que dice que es rojo. Vamos a meterlo, lo vamos a llevar hacia el puerto 3, que es analógico digital de nuestro Arduino, y vamos a poner el cable del color que le corresponde encender. De momento solamente voy a hacer el ejercicio con un solo LED y ya posteriormente lo haremos con los demás. Bien, en la conexión prácticamente ya lo tenemos resuelto. Nos vamos a la parte del código. En el código tengo que declarar. En esta parte el editor se bloqueó y no apareció lo que debería de haber puesto. Resulta que aquí íbamos a declarar, primero empezar con la variable de LED, que en este caso se llama red, y está anclada al puerto 3. Posteriormente declarar mi potenciómetro, que le llamaremos pot, y estará anclado al puerto 1. En este caso no es necesario declarar a 1, sino simplemente ponerlo como 1 y de esta manera en el setup declarar que es analógico y posteriormente en la función analógica precisamente es que nos responderá que no es un digital. Que en este caso yo le voy a llamar pot y está anclado al puerto A1 de los analógicos. En este caso no es necesario ponerle A1, con que pongamos el número 1 basta. Ojo, esto no se confunde con el 1 de los digitales, puesto que en la parte del setup vamos a colocar si corresponde al analógico o digital. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una tercera variable que en este caso va a llevar un valor. Yo le voy a llamar, aquí olvidé mencionar que mi variable se llama valpot y es la que guardará el valor que reciba directamente de la perilla del potenciómetro. Setup. Y va a ser de salida. Recuerden que el LED va a recibir la energía del Arduino, por lo tanto es salida. Y en el potenciómetro vamos a colocar su pin mode. Vamos a poner que es la variable pot, porque es mi potenciómetro directamente. Pero loop, su paréntesis, su llave que abre, su llave que cierra. Y ahora sí le vamos a decir que lo primero que vamos a hacer es recibir la señal de nuestro potenciómetro. ¿Y dónde se va a recibir? En la variable valpot. Esto va a ser igual a analog read. Recuerden que read es porque lo declaramos como entrada. Si fuera salida sería write. ¿Y qué vamos a leer? Pues vamos a leer directamente el potenciómetro. De esta manera, cada vez que hagamos un giro en el potenciómetro, ese valor se irá guardando a valpot. Valpot posteriormente lo vamos a utilizar para encender el LED. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Recuerden que hablábamos sobre el uso del monitor en serie, que de hecho lo podemos visualizar en la parte de abajo. Vemos que no hay nada. Aquí en este monitor en serie es donde vamos a ver las lecturas que hagamos con nuestros dispositivos. En este caso, queremos ver la lectura. Antes de encender el LED, quiero ver la lectura de mi potenciómetro para ver si se aplica directamente al LED o tendremos que hacer alguna modificación. Para poder activar el monitor en serie,
donde tengamos el setup, que en este caso aquí puede ser arriba o aquí abajo, no importa, lo voy a poner aquí. Hay que decirle serial.begin, es decir, comienza el puerto en serie a 9600 baudios. ¿Qué es esto de los baudios? Llevado a un plano físico, los baudios es el nivel de ruido o el nivel de transferencia que trae el Arduino hacia el equipo de cómputo, ¿no? Todo lo que es un equipo electrónico que utilice, valga redundancia, energía, pues tiene ese nivel de ruido. Nosotros tenemos que decirle qué nivel de ruido es para que se pueda comunicar. Entonces, nosotros ponemos serial.begin, entre paréntesis 9600, punto y coma, y esto, al momento de iniciar la simulación, nos activará nuestro monitor en serie. Si nosotros omitimos esta línea, no vamos a poder ver absolutamente nada aquí abajo. Posteriormente, una vez activado, en el loop voy a decirle qué es lo que quiero mostrar. En este caso, yo le voy a decir serial.println, igual que como lo hacíamos en Java o en C, es decir, vamos a imprimir una línea y le vamos a decir que queremos imprimir el valor de la lectura del potenciómetro. ¿Qué variable vamos a utilizar aquí? ¿Potenciómetro o valpot? No podemos poner potenciómetro porque cada vez que hacemos un giro se va a ir perdiendo. Lo ideal es poner la variable valpot que va a estar guardando ese valor. Entonces lo que vamos a imprimir es valpot. Antes de encender cualquier LED, vamos a hacer la lectura precisamente de nuestro potenciómetro para corroborar que esté trabajando perfectamente. Entonces, vamos a iniciar simulación. Ahí está, no tenemos ningún error. Y vean que el monitor en serie ya me empezó a mandar ceros. Quiere decir que el potenciómetro como tal está en el más mínimo nivel de lectura. Si yo muevo mi potenciómetro, vean que ahí los niveles ya cambiaron. Yo dejé el indicador a 3/4, podría decirlo, o un poquito más, a 1/4, perdón, o un poco más, y me da un valor de 368. A medida de que yo lo voy aumentando, el valor de lectura, vean, también va aumentando respecto al movimiento. Si yo lo dejo en el valor máximo, me va a dar un valor de 1023 puntos de lectura. Atención con este valor. Este valor lo vamos a utilizar más adelante. Apréndanselo, por favor. Bien, si yo regreso el potenciómetro, me regresa también la lectura, ¿sí? Vamos a detener el simulador. Ok, ¿qué voy a hacer con ese valor máximo que me otorgó el potenciómetro? Ya se lo están imaginando, pues ese valor que estoy recuperando es el que me va a encender mi LED. Pero, si ustedes recuerdan en clase anterior, incluso al inicio de esta clase creo que lo comentábamos, un valor máximo para un LED es de 255 puntos. ¿Qué pasa entonces con ese valor máximo que me está dando mi potenciómetro? ¿El LED se va a quemar? ¿Se va a dañar? No, no lo quema, no lo daña, pero el funcionamiento no es el correcto. Voy a dejar de momento ese valor como tal para que vean cuál es la diferencia entre adaptar el valor correcto de mi LED y dejarlo tal cual como está el potenciómetro. En este momento yo le voy a decir analog write, porque me refiero al LED, es decir, ¿qué voy a encender en el puerto analógico? ¿Qué voy a escribir? Le voy a decir red, porque es la variable de mi LED, y no le voy a decir ni high ni low. Voy a hacer que encienda respecto a la variable que tiene valpot. De esta manera mi LED ya va a poder encender. Iniciamos la simulación. Voy a quitar un poquito el código. Y vamos a ver si enciende mi LED. Ahí está. Se fijan, mi LED prácticamente ya está encendido. Yo lo apago. Yo lo enciendo, pero a medida que le voy dando más intensidad, miren, ya me marcó aquí un pequeño error. Ya me dice ahí que está conducido por 56.1 miliamperes, mientras que la corriente máxima es de 20. Quiere decir que tiene demasiado. En este caso, yo lo voy a bajar. Ahí está apagado. Y me está diciendo que de todos modos no me va a soportar todo el potenciómetro. Si acaso, ahí está, me soporta eso, más o menos. Ahí está un poquito menos, ahí está la intensidad. Pero si yo lo subo, a partir de aquí ya es lo mismo. ¿Cómo hacer para que el LED me responda en toda la perilla del potenciómetro? Vamos a detener la simulación, me regreso al código y aquí es donde va a entrar el valor del potenciómetro. Voy a ponerlo de esta manera. Si mi valor de LED máximo como tal es de 255 puntos,
pero yo tengo un valor máximo de 1023. ¿Cómo adapto yo el valor máximo a este? Más o menos ya se lo están imaginando, ¿verdad? Esto es aproximadamente un cuarto del valor máximo del potenciómetro. Por lo tanto, si yo divido 1023 entre 4, yo estaría teniendo un resultado de 255 punto y algo. No recuerdo bien el valor decimal. Pero, si ustedes se fijan, este punto decimal ya no va a entrar en ninguna de las variables, al menos no en Valpot, porque está de tipo entero. Quiere decir que el valor decimal se va a perder y el valor máximo será de 255, justo el que corresponde al valor máximo del LED. Entonces, ¿cómo adapto todo esto que hice aquí a poderlo transferir al LED? Pues muy fácil, yo voy a borrar esto porque ya no me sirve. Además no es parte del código, claro está. Y en el LED, cuando encienda, yo le voy a decir que rojo o red encienda el valor que existe en Valpot entre 4. O sea que realmente estaría encendiendo hasta 255. Vamos a ver la simulación. Aquí nuestro LED va a encender poco a poco, poco a poco. Bueno, si la iniciamos, ¿verdad? Aquí nuestro LED va a encender poco a poco, poco a poco. Vean, aquí ya me está permitiendo hacerlo un poquito más, puesto que el valor precisamente ya se adapta un poquito más al potenciómetro. Sin embargo, estoy casi seguro que nos va a marcar aquí también que el LED está forzando su resistencia. Ahí el LED ya forzó su resistencia, porque voy a tener la simulación y lo que yo voy a hacer a continuación, voy a eliminar la parte negativa de nuestro LED y voy a incrustarle una resistencia. Recuerden que hablábamos que la resistencia es la que me permite que nuestro LED extienda su tiempo de vida y precisamente como su nombre lo dice, resista el paso de la energía. En este caso va a ir a tierra. Ahora sí, lo único que hice fue hacer un puente entre la tierra y el LED mediante una resistencia. Vamos a iniciar la simulación y vamos a corroborar precisamente que a medida que vayamos moviendo nuestro potenciómetro, nuestro LED va encendiendo por intensidad. Vamos hacia la mitad. El LED no está encendido totalmente y tampoco hay una advertencia. Vamos directamente hacia hasta el tope y ahí está. El LED está totalmente encendido y no tiene absolutamente ninguna advertencia. Ahora si nos vamos al código para ver el monitor en serie, vamos a ver precisamente que nuestro potenciómetro está en su estado máximo. Voy a reducir un poquito más esto. Bueno, nada más lo voy a mover para ver el código y ver la lectura que me da el potenciómetro en relación también al LED. Entonces en este caso movemos hacia la mitad. En teoría ahí sería la mitad de la intensidad del LED, que está en 511, y en 0 directamente es totalmente apagado. Ahí está. Vean que la intensidad también se mueve en relación a lo que muestra el monitor en serie, con ese pequeño desfase de tiempo. Yo lo muevo rápido, tarda en llegar esto y también tarda en llegar esto. Bien, hasta aquí pues digamos que aprendimos el uso del monitor en serie, vimos el uso del potenciómetro y del LED RGB. Lo único que nos resta es mostrar o hacer una práctica un poquito diferente. Para corroborar que realmente los demás colores funcionan, lo único que voy a hacer es cambiar de momento de rojo, lo voy a cambiar a azul, inicio simulación y vamos a ver, ahí está, mi LED está totalmente apagado. Vamos a mover esto un poquito para acá porque no me deja. Ahí está. Lo vamos encendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta su totalidad. Lo apagamos, detenemos simulación y lo mismo hacemos con el que está de color verde. Iniciamos simulación y ahí vemos cómo funciona nuestro LED RGB. Ahora, si usted tiene dudas sobre si los tres colores van a funcionar al mismo tiempo, la respuesta es: hágalo usted mismo. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora les toca a ustedes. Pues van a hacer la conexión restante o faltante de los otros dos colores. Es decir, a esta misma práctica lo que se le va a agregar es dos cables más hacia el color azul, otro hacia el color verde y agregar la parte del código que me permita controlarlo. No les voy a dejar esto solitos sin antes mencionarles que para cada color requerimos precisamente del uso de otro potenciómetro, cada uno para cada color. En este caso yo voy a dejar otro potenciómetro
y voy a hacer exactamente lo mismo. Esto nada más es un pequeño ejemplo. No voy a mover el código, solamente voy a hacer el esquema porque el código ya les toca a ustedes, pero para que visualicen cómo tendría que ser la conexión y el funcionamiento de cada uno de los LED o cada uno de los colores de LED en relación a los potenciómetros. Entonces en este caso la corriente fue amarilla, la tierra es de color negro y el que se va a programar vamos a meterlo al puerto A2. Vamos a dejarlo así de color verde. Y ahí ya estoy obteniendo señal de 2 potenciómetros. Este va a programar al color rojo y lo va a recibir por puerto 1. Este va a programar al otro color que ustedes quieran, pero lo va a recibir por el puerto 2. Y les faltaría a ustedes hacer la conexión de un tercer potenciómetro, así como la conexión de los otros 2 colores de LED y hacer la programación faltante. Entonces, hasta aquí esta clase, espero haberme dado a entender, los espero en una nueva clase próximamente.